José tiene una inteligencia excepcional. A lo largo de su vida, la ha usado para construir y diseñar espacios. También para desarrollarse bajo presión y mantener buenas relaciones. Incluso utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para ser más efectivo. Él sabe que debe ser diligente en lo que hace y que, al igual que todos, debe aprovechar sus capacidades y las herramientas a su disposición. Pero él tiene una ventaja competitiva. Él sabe que puede ser guiado por el Espíritu Santo para encontrar en la Escritura principios e ideas del reino de Dios. Pero no se queda allí. Él constantemente busca la presencia de Dios y en esa conexión directa recibe guianza, inspiración divina que convierte su talento en propósito. José es un cristiano con inteligencia espiritual. Iglesia Vida Real, demos un fuerte aplauso al Señor por su presencia, por la oportunidad de estar reunidos disfrutando de esta serie Inteligencia Espiritual. Esta serie nos está hablando, nos está desafiando, está haciendo crecer nuestra fe y ponerla en práctica, porque Dios quiere que tú y yo podamos desarrollar inteligencia espiritual para cumplir el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Una de las afirmaciones más básicas del cristianismo es que Dios habla. Si tú y yo nos acercamos a la Escritura, vamos a encontrar muchos pasajes y textos donde vamos a encontrar "y Dios dijo". Dios está comunicándose constantemente. Dios es un Padre que quiere trasladar su amor, su gracia, su poder y estar en una relación continua con nosotros, en una conversación continua. Y la relación no solo es una relación contigo, es una relación personal y una relación íntima que Dios quiere trabajar con nosotros. No hay relación sin comunicación, y el desafío es que muchas veces la comunicación puede llegar a malinterpretarse. De hecho, algunas investigaciones han descubierto y han previsto que a veces podemos llegar a perder ciertas frecuencias en nuestra capacidad auditiva, y no sé si eso es lo que me ocurre, pero a menudo me pasan dos cosas con mi esposa. La primera es que no la escucho, y aunque conversamos de algún tema y lo acordamos, esta semana teníamos un evento muy importante en la familia donde le pregunté 8 veces a qué horas teníamos que salir de la casa para llegar al evento, y el día del evento me desperté y le volví a preguntar lo mismo y me di cuenta que no la había escuchado. Y lo segundo que me ocurre es que puede ser que no la entienda o malinterprete lo que ella me está diciendo. A veces tenemos esos desafíos en la comunicación, y por eso, hombres, yo quiero compartirles que hay 2 cosas que todos debemos entender acerca de las mujeres, y nadie sabe cuáles son. La verdad es que cómo sería nuestra vida si lográramos tener ese entendimiento completo de ese misterio que son las damas. Y imagínense si con los años que he podido estar casado con mi esposa y disfrutar esa relación. De hecho, el Señor me regaló 2 hijas, y también una de mis hijas más pequeñas me dice: papi, es que no me escuchas, papi, es que no me entiendes. Entonces sé que Dios está desarrollando y trabajando esa capacidad en mí. Y por eso, si a veces podemos presentar algunos retos o algunos desafíos en nuestra comunicación con las personas que más conocemos y más amamos, ¿sería posible que pudiéramos experimentar desafíos en nuestra comunicación con Dios? Y eso vamos a ahondar hoy. ¿Cómo desarrollar inteligencia espiritual para conversar con Dios? Porque si ahora hay tantos cursos, tantos entrenamientos para ingeniería de prompts, esto quiere decir para poder comunicarnos con la inteligencia artificial, esto implica que tú y yo también tenemos que seguir creciendo en nuestra comunicación y en nuestra capacidad de poder conversar con Dios. ¿Y qué lo distingue? Lo que lo distingue es la actitud muchas veces en nuestro corazón. Y por eso quiero que podamos meternos de lleno a Proverbios capítulo 1, versos 22 en adelante, donde nos dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes.
les haré conocer mis palabras. Sabes, el Señor quiere derramar su espíritu sobre nosotros para hacernos conocer sus palabras. Ese mismo espíritu que estaba sobre Daniel, como aprendíamos la semana pasada, de ser testigos inteligentes, y Daniel con esa capacidad que el Señor le dio de ser 10 veces más sabio, 10 veces más entendido. Ese es el espíritu que el Señor quiere derramar en nosotros para hacernos entender sus palabras. Pero veamos lo que dice el verso 24. Porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Quiero que vayamos todos al verso 33 y lo leamos juntos aquí y en los puntos. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Vamos nuevamente. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros, ¿sabes? Él quiere que tú y yo podamos escucharlo a Él para vivir seguros y descansar sin temor del mal. Algunos podríamos tener las siguientes preguntas. ¿Cómo sabemos entonces cuando estamos en la voluntad de Dios? ¿O cómo sabes que es Dios que te está hablando? ¿Qué pasa cuando no escuchamos a Dios? ¿Cómo sé que no estoy escuchando la voz del enemigo? ¿O por qué pareciera que algunas personas escuchan a Dios hablar y otras no? Y Jesús nos invita a que en Lucas capítulo 8 nos podamos disfrutar la parábola del sembrador, o la parábola de las 4 tierras, que podría ser el otro acercamiento. Ronnie lo mencionó a grandes rasgos hace algunas semanas atrás, pero hoy vamos a profundizar. Y entonces cuando nosotros leemos el verso 8 de Lucas 8, Jesús nos dice lo siguiente: al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Digan conmigo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que yo creo que los esposos, después de este mensaje, vamos a escuchar mejor a nuestras esposas, pero sobre todo vamos a desarrollar esa capacidad para escuchar mejor al Señor. Y cuando Jesús cuenta esta parábola, en ese tiempo los sembradores tenían una técnica donde cargaban un bolsillo alrededor, y la técnica se llamaba siembra por voleo, o siembra al aire libre, o siembra por esparcimiento. Entonces tomaban las semillas y las esparcían alrededor del terreno, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con que el Señor todo el tiempo está compartiendo su palabra. El sembrador es Dios, ¿sí? La semilla es su palabra, y la tierra son nuestros corazones, nuestra mente, nuestra actitud. Por algún momento yo pensé que esto tenía que ver con un tipo de persona, pero me di cuenta a lo largo de mi vida que tiene que ver con la actitud en el día que yo tengo, porque en cualquier día determinado podría tener esta actitud ante lo que el Señor quiere hablar. Quiero compartirte esta frase del hermano Lawrence, que pone mucho de este mensaje que quiero compartir hoy. No hay en el mundo una vida más dulce y placentera que la de una conversación continua con Dios. Solo pueden comprenderlo quienes la practican y la experimentan. Es esta conversación, es esta relación en 2 vías, porque es inteligencia espiritual para conversar con Dios. Un componente es escucharlo, pero otro componente es también cómo nos acercamos nosotros a Él. Entonces podríamos tener la pregunta: ¿cómo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Para escuchar a Dios necesitas desarrollar una relación inteligente con Él, como nos invita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versos 1 y 2. Vamos a leer. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es con nuestro raciocinio, es con nuestra mente que nosotros ofrecemos este sacrificio vivo y santo al Señor. Y aquí viene el verso 2: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tú y yo constantemente tenemos que estar renovando nuestra mente, no adaptándonos al mundo para descubrir, para aprender, para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que quiero preguntarte algo. ¿Estás persiguiendo una misión lo suficientemente arriesgada y aventurada en tu vida? Porque si estás viviendo una vida monótona, seguramente no necesitas un guía. Pero si estamos persiguiendo el propósito de Dios para nuestra vida,
Esta es una misión emocionante, es una misión arriesgada, donde requerimos la guía del Señor, donde necesitamos esta inteligencia espiritual para conversar con Dios y que Él vaya afirmando nuestros pasos. Por eso lo primero que quiero compartir contigo es que mi relación inteligente depende de cultivar una mente dispuesta. Mi relación inteligente con Dios depende de cultivar una mente dispuesta. Y vamos a continuar con lo que dice el verso 5 de Lucas, aquí cuando Jesús nos narra la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Lo que ocurre con el camino es que normalmente hay dos características. El camino es sumamente transitado. Como puedes ver aquí, cuando es transitado, eso quiere decir que es pisoteado y eso endurece el terreno. Y lo segundo es que normalmente tiende a ser un camino estrecho, porque el sembrador no va a ser un camino amplio, sino quiere maximizar las posibilidades de ese terreno que pueda dar fruto. Y probablemente esto puede significar que tal vez alguno de nosotros, como nos dice entonces en el verso 12, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Tenemos un enemigo que está buscando cómo arrebatar estas semillas que Dios están constantemente tratando de sembrar en nuestro corazón. El Espíritu Santo que mora en nosotros, para aquellos que lo hemos invitado y confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no es el Espíritu Santo que está desde una postura silenciada y que tal vez solo en alguna ocasión podemos tener la percepción de un escalofrío o de una imagen destellante o de un impulso frenético, sino el Espíritu Santo quiere estar en una conversación continua contigo y conmigo, y para eso necesitamos cultivar una mente dispuesta. Sin embargo, este camino que cae a la orilla donde el enemigo está tratando de robarlo, podría ser que ha sido endurecido por tres factores. El primero es el orgullo, con el que yo constantemente sigo batallando. Pero ¿sabes cómo rindo el orgullo? ¿Sabes cómo me despojo del orgullo? Orando. Cuando yo no oro es porque asumo que puedo resolverlo en mis propias fuerzas. Cuando no le pido sabiduría al Señor para poder dar ciertas instrucciones a mis hijas, cuando quiero emprender un proyecto en mis propias fuerzas sin consultarle al Señor, o cuando creo que no necesito orar para poder pasar un examen. No sé cuál sea tu circunstancia, pero cuando no oramos estamos asumiendo que podríamos nosotros en buena medida resolverlo por nuestras propias fuerzas, y eso refleja el orgullo. Lo segundo es el temor. El temor de que no tenemos la certidumbre de qué es lo que Dios nos va a confirmar, y entonces prefiero asumir un tipo de ignorancia racional de decir, bueno, no sé qué Dios me dijo, pero entonces voy a mantenerme yo en mi camino. Y lo tercero es la amargura. Puede ser que alguno de nosotros acá hoy estemos lastimados, estemos con alguna herida, tengamos algún dolor que ha realizado que no podamos confiar nosotros. Y mi invitación es que nunca permitas que ningún otro ser humano o experiencia bloquee tu relación con Dios. Que nuestra mente, que nuestro corazón no tenga esa actitud de estar cerrados a decir, no, esto no es para mí, porque la tragedia es que el camino endurecido es que es estéril, nada puede crecer allí, es improductivo. Y necesitamos nosotros despojarnos de esto. Y me encanta lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Esa palabra que necesitamos y va a transformarnos, nos va a salvar, nos va a rescatar, nos va a restaurar, pero necesitamos humildad. Esa humildad para decir, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Puede ser que algunos de nosotros digamos, yo ya conozco la parábola del sembrador, pero ¿cómo está la actitud de tu corazón para desarrollar esa inteligencia espiritual para conversar con Dios? En el año 2016 nos casamos con mi esposa, y en el año 2015, mientras terminábamos de preparar nuestros prematrimoniales y empezar a armar un presupuesto, teníamos la opción por mi trabajo de evaluar ir a vivir a México o quedarnos viviendo en Guatemala. Y oramos delante del Señor, y el Señor nos confirmó que nos quedáramos viviendo en Guatemala. La disyuntiva se debía a que yo estaba asignado a un proyecto en México que tenía una duración de 14 meses. A los 2 meses de casados cancelan de forma anticipada el proyecto y ya no tenía que viajar con esa frecuencia a México. Si yo no hubiese seguido esa guía del Señor, esa misión que Él tenía,
probablemente nos habríamos quedado atrapados en México en nuestro primer año de casados. Y por eso es tan importante cultivar una mente dispuesta a lo que Dios quiere hablarnos. Escuchemos este testimonio de Sergio Canizales. En el año 2018, mientras trabajaba como director creativo en una larga semana muy pesada y con horarios bastante exigentes, salí de madrugada. Me vi en la necesidad de pedir un Uber hacia mi casa. Cuando me subo al Uber vamos conversando, yo un poco cansado, trataba de estar atento. Me di cuenta que esta persona era creyente por la radio que iba escuchando. Al llegar a casa me tomó por sorpresa algo que él me dijo antes de bajar del vehículo, y fue: mira, siento de parte de Dios decirte que tenés que orar por Francia y por su capital, París. Antes de dormir le oré al Señor y le dije: hoy quiero orar por Francia y por su capital, París. Bendice a las personas que allí viven, bendice a sus autoridades y su tierra, prospéralos en el nombre de Jesús, amén. Pasaron los meses, yo decido ya no trabajar más en esa agencia de publicidad, y recuerdo muy bien que en LinkedIn un amigo lo acababan de ascender de puesto. Él me escribe de vuelta y me dice: ¿cómo estás para venir a una entrevista? Me presento al siguiente día. Al terminar esa conversación, él me dice: muy bien, el puesto es tuyo. Solo que, como sabes, al inicio entras a un proceso en donde mandamos tu papelería a Francia, y luego que en Francia aprueben tu entrada, subo con recursos humanos y me saluda, me dice: bienvenido. También hay que esperar el proceso de que ingresemos esta papelería para que en París puedan darte de alta todas tus credenciales, correo electrónico. Y en ese momento, de verdad, recuerdo muy bien que me recorrió un frío por el cuerpo y fue: Señor, muchas gracias. Me dejó una gran lección acerca de poder escuchar la voz de Dios en diferentes espacios y hacerlo sin importar la respuesta que vamos a tener, porque en ese momento no tenía una petición clara ante el Señor, pero Él sí conocía el futuro. Y hoy puedo decir que una de las cosas que más valoro en mi vida es poder, uno, escuchar la voz de Dios, pero también de ser pronto para obedecer. Demos un aplauso al Señor por la vida de Sergio y ese desafío a ser prontos para obedecer. Sabes, nosotros tenemos que estar atentos, porque el sembrador está saliendo a sembrar y Él está compartiendo sus palabras. Él quiere comunicarse con nosotros, y por eso es tan importante que para mi relación inteligente con Dios, dependo de dedicar tiempo para escuchar su voz. Mi relación inteligente con Dios depende de dedicar tiempo para escuchar su voz. Programamos muchas cosas en nuestra vida. Programamos vacaciones, programamos eventos, programamos cumpleaños, programamos citas, programamos reuniones. ¿Estás programando un tiempo en tu agenda para conversar y compartir con Dios? Porque a veces pareciera que quisiéramos tener un tipo de acercamiento con Dios como que si fuese un cajero automático, donde en mi momento de necesidad, en mi momento de prisa, me acerco para lograr obtener una respuesta. Y así como que: Dios, tengo estos 2 minutos mientras voy manejando. ¿Qué quieres decir? ¿Será que necesitamos nosotros desarrollar ese espacio y entonces dedicar tiempo a escuchar su voz? Mira lo que dice en el verso 6, Lucas nos dice: otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Y veamos en el verso 13 la explicación que Jesús le da a sus discípulos. Aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Hay un reto, ¿sabes? Que si tú y yo no desarrollamos esa profundidad en nuestra relación con Dios, nos vamos a quedar en un nivel superficial. Y Dios quiere una relación íntima, una relación profunda, una relación donde aprendemos a conocernos de tal forma. Y por eso es tan vital la inteligencia espiritual para conversar con Dios, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es pasivo y escuchar es activo. Oír simplemente tiene que ver con percibir en el oído los sonidos, pero escuchar es prestar atentamente, prestar atención a lo que se oye. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó una investigación y descubrió que entre el 90 y 95% de las personas
a las 72 horas que escuchan algo probablemente lo van a olvidar. Y no me voy a desanimar porque sé que el sembrador aquí está saliendo a sembrar y hoy vamos a tomar las decisiones correctas. Pero he descubierto yo lo valioso que es en mi relación con el Señor de poder plasmar también estas conversaciones escritas. Así como interactúas algunos tal vez con la inteligencia artificial, donde escribes y tienes ahí la trazabilidad de los proyectos o las conversaciones, hay un valor agregado y de intimidad con el Señor de poder también tener eso. Y yo tuve la oportunidad de que me regalaran este libro para poder escribir mis oraciones en el año 2002 y desde ese año empecé a escribirlas. Se acabó años después y completé otro. Y esta semana, mientras revisaba una oración que tenía con el Señor en el 2017, le pedía su autorización y le pedía su autorización por 4 cosas. Lo primero que le pedía era que quería que me autorizara ir a luchar y conseguir un incremento en el trabajo. Lo segundo es que quería también que Él nos abriera una puerta con mi esposa para mudarnos a vivir a un espacio más amplio. Lo tercero es que le estaba preguntando al Señor que también me autorizara si iniciaba a estudiar una maestría en el año 2018. Todo esto fue hacia finales del 2017, donde yo se lo estaba pidiendo. Y lo último que pedía autorización hacia el Señor era también si Él nos autorizaba que mi esposa pudiera quedar esperando. Para sorpresa mía, mientras revisábamos esta semana esto con mi esposa, nos dimos cuenta que habían algunas otras solicitudes. También le pedí al Señor autorización si podía perseguir la práctica de triatlón. Evidentemente, como tengo la pierna hoy, no. Pero sabes, los otros elementos, el Señor en marzo del 2018 me abrió una nueva puerta laboral que venía con un incremento que soportaba el presupuesto para iniciar la maestría y mudarnos a un espacio más amplio, que llegamos en el mes de abril, y en el mes de octubre mi esposa estaba esperando a nuestra primera hija. Demos un aplauso al Señor porque es Él quien obra. Pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia? Cuando tú y yo nos acercamos con esa humildad del corazón para pedir su autorización. Dios como Padre quiere hablar con nosotros como sus hijos. ¿Qué pensaríamos si los que somos padres no le dirigiéramos la palabra a nuestros hijos? Pero ¿qué pensaríamos también si nuestros hijos nos buscaran a nosotros como padres solo para recibir indicaciones? Que mis hijas de corta edad solo, papi, ¿qué ropa me pongo? Papi, ¿qué como? Cuando yo quiero tener esa conversación, esta relación con ellas. Escuchar la voz de Dios es esencial para el discipulado cristiano, no es opcional, no es solo para unos pocos elegidos, y es algo que aprendemos a lo largo de toda la vida. Aprender a reconocer la voz de Dios. Y podemos saber que algo es una palabra de Dios si se corresponde con el significado claro de la Biblia interpretado. ¿Cuál es el desafío aquí? Que el suelo poco profundo, donde las raíces no penetran, es que nos quedamos tal vez a un nivel superficial en nuestra relación con el Señor. Seguramente alguien se está preguntando, Jorge, quiero escuchar a Dios y quiero desarrollar esta inteligencia para conversar con Dios. ¿Cómo lo hago? La Biblia nos ilustra 6 formas en las que Dios habla, en las que Dios se comunica. La primera es mediante revelaciones directas. Estas revelaciones directas es cuando un ángel o un mensajero sobrenatural se acerca a dar un mensaje, y lo podemos ver a lo largo de la Biblia, una voz audible para los que han tenido ese privilegio, o un fenómeno natural más una voz que expresa. Dios se revela mediante estas expresiones directas. Lo segundo es mediante su palabra escrita, y tenemos que acercarnos constantemente a su palabra. Yo he recibido bastantes confirmaciones de parte del Señor a través de pasajes, a través de la lectura de su Biblia. De hecho, esta semana Él mismo me confirmó que quería que estuviera aquí compartiendo con ustedes este mensaje. Lo tercero es por medio de sueños y visiones, y compartía que Dios es tan preciso que a veces le da el sueño o la visión a alguien más. Llego un día a la casa y me cita mi mamá a la sala, y yo estaba un poco nervioso porque no sabía por qué me estaba citando a la sala. Y cuando llego a la sala me dice, soñé que te gusta Mafi, quien ahora es mi esposa. En ese momento todavía no éramos novios. Y me dice, sí, gracias Señor por spoilearme. Si quería mantener un secreto, no era posible. Y me dice, pero dice el Señor que no es el tiempo, que tienes que esperar. Y gracias a Dios decidí esperar,
Y ahora estamos felizmente casados y hemos visto la bendición del Señor. Como dice Proverbios, el que haya esposa, haya el favor del Señor. ¿Quiénes podemos dar un aplauso al Señor por nuestras esposas? Pero, ¿sabe? Dios habla en sueños y visiones, habla por medio de sus profetas, a través de la voz humana. Si tú has recibido una profecía y escuchar que Dios te habla, te voy a contar un testimonio más adelante con esto, pero sobre todo por medio del Espíritu Santo, esa voz suave y apacible en nuestros pensamientos y en nuestro corazón que nos afirma de tantas cosas, y por medio de las circunstancias, que es la que Dios me ha estado hablando en estos días y en este fin de semana con la pierna. Pero la invitación es dedicarnos a buscar a Dios para escuchar su voz. Se me olvidaba que extraoficialmente no está registrado en la Biblia, pero hay una séptima forma en la que Dios nos habla, y es a través de nuestras esposas. Así que pongamos atención también. Seguramente algunos de ustedes dicen: Jorge, yo lo he intentado, pero no sé cómo funciona, y por eso hemos preparado en Ilumina Play para ti 3 episodios de nuestra serie Inteligencia Espiritual sobre cómo escuchar a Dios. Quiero que prestes atención a lo siguiente. Él es Dios, Él es sobrenatural, pero es tan práctico, tan real en nuestro día a día. El Señor me dijo: solo quería contártelo, pero no es para que se lo lleves a alguien. Ese día me sentí el más dichoso. Cuando Dios nos dice que no, como buen padre, ¿verdad? Él nos está cuidando. Dios es un buen padre. Podemos dar un aplauso al Señor, ¿sabes? Porque Dios es un buen padre que quiere comunicarse con sus hijos. Por favor, ve a iluminaplay.com y escucha estos 3 episodios si tú estás en ese proceso de quiero escuchar a Dios y no sé cómo hacerlo. Mi relación inteligente con Dios depende de cultivar una mente dispuesta, de dedicar tiempo para escuchar su voz, pero también mi relación inteligente con Dios depende de eliminar distracciones en mi vida. Yo no sé si te ha ocurrido que has llamado a alguien y dice línea ocupada o que está ocupado. Tratas de hacer la llamada y la llamada no entra porque la línea está ocupada, y tal vez estás con ese tipo de comunicación. Y tal vez el Señor está así con nosotros, que tal vez estamos muy ocupados y no le estamos prestando atención para que Él pueda comunicarse, conversar con nosotros. Y eso es lo que ocurre en el tercer tipo de terreno que vamos a ver en el verso 7. Dice: otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Veamos qué nos dice el verso 14. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. ¿Qué desafío es este? Porque, ¿sabes? Estás creciendo, pero hay algo que está compitiendo en tu corazón, hay algo que está compitiendo en tu mente, que quiere ahogar esta semilla que el Señor ha puesto allí en tu corazón, allí en tu mente. Tengo una pregunta teológica profunda para todos los que estamos aquí conectados. ¿Qué esfuerzo requiere que crezcan los espinos o la maleza? Ninguna. Qué mal. O sea, no hay que hacer nada para que crezcan. Y sí, nosotros entonces tenemos que hacer un esfuerzo para eliminarlos. La pregunta es: ¿qué voy a elegir primero cada día? ¿Navegar en redes sociales e internet, o tener un tiempo en su palabra para buscar su guía? Este año, más o menos en mayo, entré en un proceso de levantar un proyecto con la inteligencia artificial, donde a mí me gusta planificar mucho y nos gusta viajar con la familia. Entonces empecé a hacer una programación de viajes para los próximos 10, 15 años, dándole a la inteligencia artificial, digamos, intereses de destinos, las edades de mis hijas, temas de presupuesto, temas de intereses. Y me enganché en esa conversación y dije: bueno, aquí tengo un plan sólido para los próximos 10, 15 años de viajes que queremos hacer. Y un día me dice el Señor: ¿y me vas a preguntar a mí cuáles son los viajes que yo tengo para ti los próximos años? Y me desarmó en ese momento. Porque dije yo, me estaba dejando llevar por la guía de la inteligencia artificial, que puede tener buenas recomendaciones, pero el que conoce todo y el que puede guiar mi vida es el Señor. Nuestra capacidad de fe, la capacidad de confiar y creer, se ha visto secretamente erosionada por algo de lo que la mayoría de nosotros no somos conscientes. Y tiene que ver con el hecho de que
todos nos estamos convirtiendo en discípulos del Internet. Eres discípulo del Internet, de los sistemas que te enseña, a los que acudes a diario en busca de orientación para vivir. Entonces, no está mal preguntar, ¿qué dieta me recomiendas? No está mal preguntar, ¿cómo soluciono esto? Pero ¿será que no estamos reemplazando nuestra conversación continua con Dios y todas las respuestas las estamos yendo a buscar a esta fuente? Si tienes una pregunta, la buscas. Y no estoy hablando del contenido que buscas en línea, me refiero a lo que hemos aprendido en este proceso donde el Internet está disciplinando nuestra alma para esperar respuestas inmediatas. Preguntas y obtienes una respuesta al instante. Y con nuestra comunicación con el Señor, ¿sabes? Hay días donde me acerco a conversar con Él y Él me escucha y no necesariamente me da una respuesta. Hay días donde sí me da una indicación. Hay días donde solo disfrutamos la presencia. Esperar es considerado formativo para el alma y la madurez conlleva desarrollar un corazón sensible, perceptivo y que discierne. Tenemos el desafío que estos 3 espinos a los que Jesús hace referencia y hace mención son las preocupaciones. Y las preocupaciones tienen que ver cuando estamos siendo movidos, llevados, jalados hacia diferentes lugares. Eso es lo que significa en griego esa palabra, ¿sabes? Ser arrastrado en diferentes direcciones. Y la preocupación entonces empieza a competir con lo que Dios quiere decir y solo estamos siendo llevados. Los segundos son las riquezas y Dios quiere que podamos generar riquezas. Pero la pregunta sería, ¿será que el deseo de ganar dinero está haciendo que nos olvidemos de Dios? ¿O podría ser que el afán por pagar las cuentas mensuales se nos está olvidando que Él es el dueño de todo el oro y la plata y que Él es nuestro proveedor y Él puede definir múltiples formas de provisión? Y los placeres. Dios puso en nuestro corazón un deseo de gloria. Él quiere que podamos disfrutar y tener placeres. El desafío es que con los placeres podríamos nosotros estar sustituyendo nuestro tiempo con Dios. Estamos divirtiéndonos demasiado con aquellos hobbies que nos encantan. Y hay muchos tipos diferentes de espinos. Tú podrías hacer tu propia lista de las cosas que tienden a dejar a Dios de un lado. Un espino es cualquier cosa que me distraiga de dedicar tiempo a estar con Dios y ahoga su palabra. Y entonces cuando ya quiere empezar a dar fruto, está siendo ahogada y ese fruto no madura. Y tú y yo fuimos creados para dar mucho fruto, fruto en abundancia. Entonces necesitamos aplicar esta funcionalidad que tienen algunos audífonos, que es cancelar el sonido, eliminar el sonido. Yo quisiera invitarte a que espiritualmente podamos tomar las armas espirituales para eliminar la voz del enemigo, para eliminar la voz del mundo y que podamos prestar y dedicar atención a la voz del Señor, lo que Él quiere hablarnos. Chris Cruz nos dice la siguiente frase que quiero compartir contigo. Si no estamos siendo formados intencionalmente por Jesús mismo, entonces es muy probable que estemos siendo formados involuntariamente por alguien o algo más. En 1970 te voy a compartir la historia de Robert C. McFarlane. Es una historia que me desafió un empresario de negocios en California que se había movido de Oklahoma hacia Los Ángeles. Sin embargo, a los 3 días de haberse él trasladado de ciudad, vino un amigo y en un malentendido le tocó asumir una agencia de seguros que estaba con muchos problemas. Robert se empezó a desgastar, Robert ya no podía seguir avanzando. 3 años seguidos de tensión, estrés y constante desgaste en la gestión del negocio. En la primavera de 1973, él ya no aguantaba el negocio, él quería ya salirse. Sin embargo, por la influencia de su esposa y algunos amigos cercanos, él empieza una relación con el Señor. Sin embargo, el empezar esta relación con el Señor no hizo que los problemas desaparecieran. Y en un día de primavera, el peligro continuo de fracasar y ya las horas oscuras del esfuerzo y este desgaste, la frustración de decir ya no puedo más con esto, se apoderaron de él. Ya estaba listo, como diríamos en Guatemala, para tirar la toalla. Pero mientras iba manejando ese día de su hogar a su oficina en Long Beach, empieza a sentir un impulso en su ser que le dice: gira a la izquierda de la carretera. Y él decide obedecer ese impulso y cambia la ruta de ir hacia su oficina hacia este espacio. Y en medio de esa confusión interior le llega una orden donde dice: detente,
Ahoríate. Quiero leerte las palabras de Robert donde dice: según él fue como si las palabras estuvieran escritas en el parabrisas. Después de detenerse le llegaron como que si provinieran de alguien que estaba con él en el carro. Estas palabras: mi hijo tuvo tribulaciones que tú nunca conocerás, y cuando las tuvo se volvió hacia mí, y eso es lo que tú debes hacer. Sabes, cuando Robert escucha esto, se queda sentado al volante durante mucho tiempo, luego se baja, se sienta a la orilla del vehículo, de la llanta, sollozando, recomponiéndose, vuelve a subir al vehículo, regresa a la oficina. Tenía 22 problemas, clientes que se iban a ir de la agencia, primas que tenían temas de incumplimiento, problemas de relaciones, todos los problemas que te puedes imaginar. Y nos dice lo siguiente: sabes, al final del día los 22 problemas se habían resuelto. Es increíble lo que Dios puede lograr en nuestras vidas si simplemente nos volvemos a Él. Esa es la invitación, ¿sabes? Las preocupaciones, las riquezas, los placeres nos pueden consumir y ahogar su palabra, pero si nos volteamos a Él, vamos a acceder a un nivel sobrenatural. Y por eso lo último que yo quiero invitarte es que como Sergio, como Robert, tú puedas, que en tu relación inteligente con Dios depende de obedecer a Jesús con valentía. Mi relación inteligente con Dios depende de obedecer a Jesús con valentía. ¿Qué pasa si estamos con esta mente distraída, con esta mente superficial, con esta mente ocupada, con esta mente endurecida, y estamos dejando pasar estas oportunidades de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, quiere hacer en nuestros corazones? Sabes, mi hija más pequeña, Javila, tiene 4 años, y recientemente hemos estado en algunas conversaciones donde le pido hacer algo y me dice: papi, no quiero hacerlo, pero sé que es bueno obedecer. Y me siento tan sorprendido, porque ese es el tipo de sabiduría que necesitamos nosotros desarrollar, porque hay veces donde Dios nos está llamando a obedecerlo con valentía, y aunque nosotros no querramos, tenemos que hacerlo. Y mira lo que nos dice Lucas capítulo 8 verso 15. Es la cúspide de lo que el Señor nos está invitando. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. Corazón recto y bueno. Necesitamos desechar todo aquello que no viene del Señor y perseverar en retenerla, y dan fruto con su perseverancia. Tú y yo tenemos que perseverar. Estas semillas toman tiempo en dar fruto. Esta palabra que el Señor está hablando, lo que el Señor está diciéndote, no es de la noche a la mañana siempre. En ocasiones nos va a dar esas respuestas inmediatas para solucionar esos problemas, pero en esta conversación continua con el Señor, Él tiene formas sobrenaturales de obrar. Mi esposa me recordaba en estos días que un día ella bajó a la casa y mientras yo leía mi Biblia solo le dije: nuestra segunda hija se va a llamar Javila. Y ella dijo: bueno, si Dios te lo dijo, lo vamos a hacer. Cuando ella estaba embarazada, algunos tenían duda si iba a ser varón o iba a ser nena. Y mi esposa tenía la convicción de que iba a ser una nena, porque el Señor ya nos había dado su nombre. Este año en un evento profético viene un profeta y solo nos dice: yo soy el Dios de Javila. Me confirmó que ese nombre no se lo puse yo a mi hija. Ese nombre Dios lo tenía desde antes del tiempo. Necesitamos obedecer a Jesús con valentía. La conversación con Jesús continúa en este momento presente. Permanecer incluye conversar. Si queremos permanecer con Dios, tenemos que conversar con Él. El reino de los cielos se está acercando, y por eso este es el desafío. Santiago capítulo 1 verso 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Qué vas a hacer hoy saliendo de acá? ¿Qué vas a hacer hoy con la semilla, con lo que el Señor está poniendo en tu corazón? Porque este es el desafío que tenemos como hijos de Dios. No solo sean hacedores y no solo oidores. Prestar atención y ponerla en práctica. Obedecer con valentía a Jesús. Y por eso la parábola continúa con algo tan desafiante y relevante. En el verso 16, lo que nos compartía Rafa hace un par de semanas: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Dios nos está llamando a estar en lugares de influencia, llevando su mensaje, siendo su luz. Y por eso este es el desafío. Y esto es lo que Jesús nos está hablando hoy. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Sabes, me impresiona en la parábola de los talentos, porque
Dios no les dio instrucciones específicas de qué era lo que tenían que hacer, pero había alguien que sabía la naturaleza del Señor y tuvo miedo y lo enterró. ¿Será que nos estamos quedando limitados y el temor nos está capturando de seguir y obedecer a Jesús con valentía? Porque Él nos está llamando a que seamos formados como agentes de soluciones santificadas. Sabes, en nuestras diferentes áreas de influencia, Dios quiere llevar su presencia. Dios quiere que como creyentes, a través del poder redentor de Cristo, estemos equipados. Y estamos equipados con una ventaja divina, con una ventaja competitiva: el acceso a los pensamientos de Dios, el único que lo sabe todo. Ha sido dotado de un intelecto que trasciende el reino natural y una sabiduría que va más allá del razonamiento humano. Hoy quiero animarte a que, sin importar cuál sea tu ámbito de influencia, el Señor te está equipando con una armadura que resistirá cualquier plan del enemigo. Él te ha dado una inteligencia que va a superar cualquier problema al que te enfrentes y está dispuesto a compartir contigo ideas e innovaciones para los tiempos actuales. ¿Quiénes quieren desarrollar inteligencia para conversar con Dios y recibir su guía en esta misión arriesgada a la que Él nos tiene? Quiero invitarte a que nos podamos poner en pie. Demos un aplauso al Señor porque su presencia está aquí en medio de nosotros. Si hay alguien que hoy le dice: Señor, yo quiero incrementar mi fe, yo quiero que hoy mi corazón, mi mente pueda ser una buena tierra, que hoy nos podamos acercar a Él. ¿Sabes? Como le dijo Simón Pedro cuando le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si tal vez tu mente y tu corazón han estado endurecidos por la amargura, por el temor, por el orgullo, si tal vez no has desarrollado la profundidad de las raíces en tu relación con el Señor, o hemos estado siendo ahogados por las preocupaciones, hoy en la presencia de Dios todo puede empezar a cambiar. Y cuando escuchamos su voz somos transformados. Solo caminando con Dios podemos esperar a encontrar el camino que conduce a la vida. A alguien estamos siguiendo, y yo quiero invitarte a que sigamos a Jesús. Y por eso vamos a cantar que hoy en su presencia nos presentamos, porque queremos oír su voz, que le vamos a entregar nuestra atención, que a sus pies vamos a esperar su respuesta, y que aquí queremos estar porque todo es movido por su amor. Cantemos. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy, mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí.
cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Señor, anhelamos hoy estar en tu presencia donde podemos desarrollar esa conversación continua, esa relación continua contigo, Señor, donde somos cautivados por tu voz, donde descubrimos ese guía que tú eres para nosotros. Yo te pido, Señor, que si hay alguien que quiere iniciar una relación de caminar contigo y seguirte hoy, que en el nombre de Jesús podamos rendir todo orgullo, podamos rendir todo pecado, podamos rendir todo sentimiento, que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, Señor. Y que si hay alguien que quiere reconectarse hoy, que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo se derrame de tal forma ahora, ahí donde estás, para avivar tu corazón, para que tu corazón se dispone a escuchar la voz de Dios, para que tu mente se sujeta al orden divino, donde hay un espíritu delante de ti que el Señor quiere vivificar en este momento, para que te puedas levantar en inteligencia espiritual, para ser capacitado por parte del Señor para toda buena obra, para descubrir su voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta, los planes de bien y no de mal que Él tiene para tu vida, para tu familia, para tus negocios, para tus proyectos, para tus generaciones. Y que en el nombre de Jesús reprendemos la voz del enemigo, en el nombre de Jesús cancelamos las influencias del mundo, y hoy, Señor, nos volteamos a ti para que seas tu voz, para que podamos perseverar y dar ese fruto al que nos has llamado. En el nombre de Jesús yo declaro que todo estorbo espiritual se quita y que hay cielos abiertos esta semana para que nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser sea esa buena tierra y podamos poner en práctica esa palabra que tú estás hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, llénanos. Y yo declaro que Dios te está hablando, y yo declaro que tienes la fe para saber que Él te está hablando y empezar a distinguir esa relación continua. Y si te ha hecho falta fe para obedecerlo, en esta semana te llenas de fe para seguir a Jesús con valentía. En el nombre de Jesús te celebramos, Jesús, en medio de nosotros, y te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque sigues sembrando, gracias porque estás aquí en medio de nosotros y eres un Padre amoroso que quiere hablar a sus hijos y guiarlos. Y para un padre no hay nada como el agradecimiento de sus hijos. Y sabes cómo tú y yo podemos expresar ese agradecimiento al Señor a través de nuestras ofrendas. En 2 Corintios capítulo 9 versos 10 y 11 nos dice el apóstol Pablo: y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Presta la atención al verso 11. Esta es una bendición para tu vida. Ustedes serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Sabes, Dios quiere enriquecerte para toda liberalidad. Él quiere confiarte como un buen mayordomo, como un hijo que dice: Señor, estos recursos tú me los has suministrado, y lo mejor que puedo hacer es dártelos a ti, es entregártelos a ti, es tratar de cautivarte, sacarte una sonrisa sabiendo que tú eres el dueño de todo el oro y de la plata. Padre, yo oro para bendecir cada uno de los corazones que estamos acá. Señor, yo quiero declarar y bendecir que esos diezmos y esas ofrendas producen acción de gracias. Yo bendigo las fuentes de provisión, yo bendigo los trabajos, pero sobre todo bendigo los corazones, para que podamos dar con libertad, dar con gozo, Señor, sabiendo que tú eres el dueño de todo y que tú te encargas. Padre, queremos ser una iglesia generosa, porque una iglesia generosa es una iglesia poderosa, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, quiero invitarte a que puedas pasar al frente, a que puedas ver en pantallas las cuentas y dedicar tu transferencia al Señor y continuar con este momento de adoración. Movido por tu amor,
cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos